Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia Zoom relacionada con el tema 2 de la asignatura de Matemáticas 2. En esta ocasión vamos a comenzar a ver la teoría relacionada con diferenciación implícita. Ya antes de comenzar, déjeme mencionar que ya sus notas del primer corte fueron pasadas, entregadas la semana pasada, donde hubieron, si se puede decir, buenas calificaciones. Un gran porcentaje de estudiantes aprobaron la asignatura en el primer corte. Esperamos que para el segundo corte sea mucho mejor que en el primer corte. Les recuerdo, como siempre lo hago, que cualquier duda que tengan en la videoconferencia o en la teoría que está cargada en la plataforma, me la hagan llegar al foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Hoy vamos a comenzar el tema número 2. Como dije anteriormente, este tema tiene que ver con diferenciación implícita. Vamos a ver cómo se derivan funciones implícitas. Antes vamos a un pequeño resumen de cuál es la diferencia entre una función implícita y una función explícita. Vamos a ver también cómo calcular máximos y mínimos y cómo calcular extremos de funciones aplicando derivadas. Esa es una de las aplicaciones de las derivadas en matemáticas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia. Esta primera parte de la videoconferencia termina a las 7 y después sigue la segunda parte a las 7:15. Si la teoría está completa antes de las 7:15 de la otra parte, no dejamos para mañana para ver la otra parte de la teoría o los ejercicios que haya que ver. Aquí vamos a ver teoría y ejercicio. Posteriormente, la semana siguiente, vamos a ver videoconferencias relacionados con ejercicios, hacer la mayor cantidad. Este es un tema bastante corto y me voy a dedicar más que todo a realizar ejercicios o resolver ejercicios. En esta semana, en el transcurso de la semana, colocaré ya en la plataforma las actividades evaluadas número 1 y número 2 correspondientes a este tema. Vamos entonces a comenzar la videoconferencia con la teoría relacionada con derivación implícita. Aquí tenemos ya cargada la presentación correspondiente a la derivación implícita del tema 2. Ok. Recordemos algo porque es un repaso de matemática 1. En matemática 1 ustedes vieron funciones, ¿verdad? Y esas funciones, ¿verdad? En forma general, nos hablaban
más que todo, del tipo de funciones. Ecuación de primer grado, segundo grado, ¿verdad? El tipo, el grado de las ecuaciones. En esta ocasión, vamos a complementar eso definiendo dos tipos de funciones. Una función que denominamos implícita y una función que denominamos explícita. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con funciones explícitas. ¿Qué son las funciones explícitas? Recordando matemática 1, ¿verdad? La función más simple que nosotros vimos en matemática 1 fue la ecuación de la línea recta, ¿verdad? También habíamos visto en matemática que una función está compuesta por una variable dependiente, una variable independiente y los coeficientes o constantes que estaban involucradas dentro de la función, la cual estaba conectada mediante signos, más, menos, por, un cociente, etc. ¿Ok? Una función, como en el caso de la que tenemos ahí, y igual a 3x cuadrado menos 5, está definida como una función explícita. ¿Por qué es explícita? Porque usted en esa función sabe muy bien que la variable dependiente y, ¿por qué es dependiente? Porque el valor que asume y depende del valor que la variable independiente x asume. Si x tiene un valor, al yo realizar la operación en la función, y va a obtener un valor dependiendo del valor que tenga x multiplicado por 3 y restado de 5. ¿Ok? Por eso es que esa función se considera explícita. En resumen, una función explícita es aquella función que tiene definida quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Es explícitamente, en el caso de la ecuación que tenemos ahí, y igual a 3x cuadrado menos 5, es explícitamente función de x. Esa es la forma explícita de una función, la forma explícita de una ecuación. Sin embargo, como dice la lámina, algunas funciones solo se pueden enunciar de manera implícita. Correcto. La ecuación y igual a 1 sobre x está implícitamente definida cuando nosotros despejamos el valor de x y lo colocamos al lado izquierdo de la variable y. En ese caso, nosotros no podemos determinar o no podemos, deberíamos asignar, pero como está presente ahí, no hay diferencia entre quién de las dos variables x o y es la dependiente y quién de las dos variables es la independiente. Porque la ecuación está definida implícitamente. En el caso anterior, también, al yo despejar 3x cuadrado y pasarlo al lado izquierdo, con signo negativo, la ecuación me quedaría y menos 3x cuadrado igual a menos 5. Ahí tampoco está definido cuál de las dos es la variable dependiente o independiente. Entonces, implícitamente significa que la función no tiene definido, para el caso de obtener un valor numérico, al sustituir una de las dos variables, no está definido quién es la dependiente y quién es la independiente. Surge la primera pregunta. ¿Siempre y es la variable dependiente y siempre x es la variable independiente? No, porque x puede en un momento determinado ser también una variable dependiente.
¿Cómo? Colocando del lado izquierdo o del lado derecho el elemento que me haga hacer depender esa variable del valor de la variable que yo vaya a ingresar los datos para obtener un resultado. Vamos a ver el recuadro de la parte de abajo. XY igual a 1 está en forma implícita, ¿verdad? Si yo despejo X y lo paso al lado derecho de la ecuación, Y va a depender del valor que tenga X. Al yo pasarlo, la ecuación cambia de la forma implícita a la forma explícita, porque ya he definido quién va a ser la variable dependiente, que en este caso va a ser Y, y que la variable independiente va a ser X. Le puedo dar valores a X para obtener un valor en Y. Entonces, al yo despejar esa ecuación, queda como Y igual a 1 sobre X, o lo que es lo mismo, Y igual a X a la menos 1. Esa ecuación yo la puedo derivar, ¿verdad? Si yo derivo esa ecuación explícita, ¿verdad? Voy a obtener otra función que sigue siendo explícita, solo que ahora derivada voy a obtener un resultado diferente al anterior cuando yo sustituya la variable dependiente. Entonces, en resumidas cuentas, una función es explícita cuando yo he definido en las variables que están constituyendo la ecuación cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Y en la función, y yo defino una función implícita cuando eso no lo tengo yo definido en la ecuación, como en el caso de XY igual a 1. Para yo hacerla explícita tuve que haber despejado una de las dos variables para poder hacer explícita la función. Las funciones explícitas usted las puede derivar. ¿Ok? No tiene ningún problema. Ya nosotros vimos cuál es la metodología para derivar funciones explícitas. Eso fue lo que hicimos en el tema número 1. Siempre derivamos funciones explícitas. Por eso es que en la nomenclatura de la derivada yo podía decir la derivada de la función con respecto a X. Yo derivaba la función, la variable dependiente con respecto a la variable independiente. En el caso de una función implícita es un poquito más complejo. Por ejemplo, en la ecuación que tengo abajo, x cuadrado menos 2y al cubo más 4y igual a 2, yo no puedo despejar la y en función de x. No puedo aplicar la derivada de y en función de la variable dependiente x, porque no puedo despejarla. Nunca va a quedar sola la ecuación, ¿verdad? En función de y. Y usted me pregunta, ¿pero puedo despejar x? Sí, porque usted puede transformar esa ecuación que está implícita en explícita, pero la variable dependiente va a ser ahora x. Si usted despeja x en función de y, usted podría derivar x en función de y. Entonces, como vemos, la derivada depende de quién es la variable dependiente en función de la variable independiente. Para el caso de la derivada de y en función de x, en esa ecuación que está en la parte de abajo, que dice x cuadrado menos 2y al cubo más 4y, usted no puede aplicar la derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Entonces, usted se preguntará,
contra y cómo voy a derivar o cómo debería ser yo eso. Existe una metodología en matemática para yo poder derivar ese tipo de ecuaciones o de funciones que son implícitas. Existe una metodología y unas reglas para derivar y con respecto a x. ¿Ok? Vamos a ver cuál es esa metodología. Como dije anteriormente, resulta muy difícil en el caso anterior despejar y como una función explícita de x. En este caso, yo debo utilizar la derivación implícita. Entonces, ¿qué debo considerar yo para poder realizar o aplicar esta técnica? Debo considerar que la derivación se efectúa con respecto a x. Yo debo derivar con respecto a x, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando tenga que derivar términos que solo contienen a x, la derivación es como usted la conoce. Sin embargo, cuando usted vaya a derivar un término donde aparezca y, será necesario aplicar la regla de la cadena que usted vio en la primera parte de la asignatura, en el tema número 1. Entonces, ya tenemos una parte de la metodología. Ya sabemos que donde pueda derivar con respecto a x, no debería haber problemas. Si la parte que está contenida dentro de la ecuación, ¿verdad?, es solamente x. La parte donde aparezca y, ¿verdad?, debería utilizar la regla de la cadena para poder realizar esa derivación, asumiendo que y también es una función de x. ¿Ok? ¿Cuál es esa estrategia para derivar implícitamente? Primero, usted debe derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Ese es el primer paso. Segundo, usted debería agrupar los términos donde aparece la derivada de y con respecto a dx. Esto quiere decir que cuando yo vaya a hacer la derivada, ¿verdad?, debo colocar dentro de la metodología o de los pasos que sigo para derivar la derivada de y con respecto a x. Eso va dentro de la estrategia de derivación. Esa parte tiene que estar en el lado izquierdo de la ecuación. Y todo lo que no sea de y con respecto a x, pasarlo al lado derecho. ¿Ok? Entonces, debo derivar con respecto a x los dos términos de la ecuación. Donde aparezca la derivada de y con respecto a x, organizar después de haber derivado, pasar de y de x al lado izquierdo y el resto de los términos pasarlo al lado derecho. Debe factorizar de y de x si está presente la factorización dentro del ejercicio. Y esa factorización la debe hacer usted en el lado izquierdo de la ecuación. Y por último, despejar de y con respecto a x. Porque en realidad usted lo que está buscando es la derivada de y con respecto a x. Eso es la derivación implícita. Esa es la, vamos a decir, esa es la parte dependiente de la derivación implícita de toda la ecuación, que es implícita. Al usted realizar eso, transforma la ecuación general en una, vamos a decir, en una ecuación
que se hace explícita. Entonces, volviendo a recapitular, derivo ambos lados de la ecuación respecto a X. Agrupo los términos donde aparezca de Y con respecto a dx en el lado izquierdo de la ecuación y todo lo demás lo paso al lado derecho de la ecuación. Factorizo de Y de X si es factible factorizar y despejo de Y de X como paso final para obtener la respuesta de la derivación que acaba de realizar. Vamos a ver un ejercicio para entenderlo. Ok, ahí tenemos 3 ejemplos. El primer ejemplo no hay ningún problema, porque usted está derivando una función x al cubo con respecto a x. Y igual a x al cubo. Eso es una derivada de una función explícita. Ambos términos del lado izquierdo son la misma variable, x y x. Por lo tanto, la respuesta de eso será 3x al cuadrado, como usted aprendió a derivar en el tema número 1. En el segundo ejercicio, le dicen que la derivada de x la derivada de y al cubo con respecto a x. ¿Cuál es la diferencia de este con respecto al anterior? Que tiene 2 variables diferentes, y y x. La variable que va a derivar no se encuentra en el término que está encerrado en el corchete. ¿Ok? Pero usted puede realizar la operación. Deriva y como si fuera x, ¿verdad? Como cualquier variable. La derivada de y al cubo sería 3y al cuadrado. Derivada de y con respecto a x. Este término es el término que usted va a utilizar, ¿verdad? Como si fuera una regla de la potencia. El término de y de x es la parte que usted le va a colocar a la derivada de y al cubo. ¿Cuándo aplica usted esto? Cuando las 2 variables que están del lado izquierdo de la igualdad sean diferentes. En este caso de arriba, ambas son iguales. En el caso de abajo, aquí hay x y aquí hay y. ¿Ok? Recuerde bien eso. Si va a derivar y al cubo con respecto a x, deriva como si estuviera derivando con respecto a cualquier variable y a continuación le coloca la derivada de y con respecto a x. En el tercer caso, tiene un término, ¿verdad? Formado por las 2 variables, que sería la derivada con respecto a x de x más 3y. Por propiedades de las derivadas de sumas o resta, ¿verdad? Usted las puede dividir. Si usted deriva con respecto a x primero, el resultado va a ser a 1. Y si deriva con respecto al término 3y, como son 2 variables diferentes, aplica la regla que tiene en la parte superior, ¿verdad? Y eso sería entonces 3y, como si fuera cualquier otra variable, la derivada de 3y sería 3 por dy de x. Este término es igual que este que está acá y este término que está acá. Este término es similar al que está acá y este término es similar como si fuera derivando normalmente. Eso es lo que se conoce como la parte de la regla de la cadena. ¿Ok? Vamos a ver el otro caso. La derivada de con respecto a x de x y y cuadrado. Como ven,
una de las variables es diferente de x, es y al cuadrado. Y adicionalmente tiene usted un producto de dos funciones. Quiere decir que tiene que aplicar la regla del producto, la que usted conoce, ¿verdad? Desde el tema número 1. Si yo asumo que este es U y el otro es B, sería U' por B más U por B', como lo hemos aprendido. ¿Ok? Entonces, la primera parte sería X por la derivada con respecto a X de Y cuadrado más Y cuadrado por la derivada con respecto a X de X. Es lo mismo, solo que al revés. ¿Ok? Aplico la regla. En la primera sería X por la derivada de Y cuadrado, que sería 2Y derivada de Y con respecto a X, porque esta parte de aquí es similar a esta parte que está acá. ¿Ok? En la segunda parte sería Y cuadrado por la derivada de X, que vale 1. Entonces, ¿qué tiene aquí? Ya tiene la respuesta. X por 2Y de Y con respecto a X más Y al cuadrado. ¿Verdad? Esa es la simplificación. Hasta ahí ya derivamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Como dice la tarea, voy a colocar del lado izquierdo los términos donde contenga de Y con respecto a X y del otro lado donde no aparezcan los términos de Y con respecto a X. Eso es lo que voy a hacer en la próxima lámina. Bueno, aquí no colocamos de Y con respecto a X, pero no terminamos esa parte de la lámina, porque el ejercicio está planificado hasta allá. Si estuviéramos terminando el ejercicio, quiere decir que de Y de X pasa para el lado izquierdo y el término de X, XY cuadrado pasa para el lado derecho. ¿Ok? Y de ahí despejo de Y de X para dar la respuesta. Vamos a verlo en el otro ejercicio. Entonces, voy a repetir el último ejercicio. Voy a derivar con respecto a X, XY cuadrado. Eso es un producto de dos funciones. Aplico la regla del producto y donde aparezca la variable diferente, las dos variables diferentes dentro de la estructura, derivo primero como si fuera X y lo multiplico por dy de X. Aplicando la regla del producto sería X por la derivada de X de Y cuadrado más Y cuadrado por la derivada con respecto a X de X. En el primer caso, ¿verdad? Como ambos términos son diferentes, sería X por la derivada de Y cuadrado, que sería 2Y, como si la estuviera tratando como cualquier otra variable, multiplicado por dy de X, más Y cuadrado por la derivada con respecto a X de X, que sería 1, como usted conoce en la parte de matemática 1. Multiplica los términos donde haya que multiplicar. X por 2Y de Y de X más Y cuadrado por 1, que sería Y cuadrado. Para dar la respuesta final, aplica la última parte de la estrategia, que es colocar al lado izquierdo todos los elementos que contengan de Y de X y el lado derecho los elementos que no contengan de Y de X. Vamos a ver el otro ejercicio que debe estar completo hasta esa parte. Vamos a derivar la ecuación Y al cubo más Y cuadrado menos 5Y menos X cuadrado igual a menos 4. Como ven, este término, el primero, el segundo y el tercer término tienen Y. La variable es diferente con respecto a X
y el término de x cuadrado, ¿verdad? Es igual que la parte de la constante. Entonces, voy a derivar con respecto a x, y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado, igual a la derivada con respecto a x de menos 4. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de y al cubo? Implícitamente sería 3y cuadrado derivada de y con respecto a x, como está acá. La segunda parte sería 2y derivada de y con respecto a x, como está acá. La de 5y sería 5 derivada de y con respecto a x. La de x cuadrado sería 2x y la del menos 4 sería igual a 0. ¿Qué hago? Agrupo, ¿verdad? Del lado izquierdo todas las de y de x y del lado derecho lo que no tenga de y de x. ¿Quién no tiene de y de x? Menos 2x que pasa del lado derecho igual a 2x. Y del lado izquierdo quedan todas las de y de x. Ya las agrupé. ¿Qué voy a hacer ahora? Factorizar. ¿Qué voy a factorizar? Factor común de y de x. ¿Ok? Vamos a ver la próxima lámina. Aquí tenemos de y de x que multiplica a 3y cuadrado más 2y menos 5 es igual a 2x. Ya factoricé. Como dice la estrategia, despejo. Voy a despejar de y de x. Despejo de y de x, ¿verdad? Y todo este término que está aquí pasa a dividir debajo del 2x. Por lo tanto, de y sobre de x debe ser igual a 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. Y esa es la respuesta de la derivación implícita de la ecuación que tenemos en la parte superior. Me voy a regresar para volverla a explicar. La ecuación es y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado menos 4. La estrategia dice que derive toda la función con respecto a x. Ajá. Ok. Voy a derivar todo el término con respecto a x. Como dice la estrategia. Para el primer término, la derivada será 3y cuadrado, ¿verdad? De y de x. Para el segundo término será 2y de y de x. Para el tercer término será menos 5 de y de x. Para el cuarto término será menos 2x. Y para el último término de la igualdad será igual a 0. Eso es lo que obtengo al derivar. Ya derivé con respecto a x. ¿Qué hago ahora? Los agrupo. Del lado izquierdo todo lo que contenga de y de x, del lado derecho lo que no contenga de y de x. Y me queda la ecuación de esta manera. 3y cuadrado de y de x más 2y de y de x menos 5 de y de x, y eso es igual a 2x. Factorizo. Saco factor común de y de x. De y de x que multiplica 3y cuadrado más 2y menos 5 igual a 2x. Despejo de y de x, y eso es igual a 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. Esa es la respuesta de la derivada implícita de la función y al cubo más y cuadrado menos 5y menos x cuadrado igual a menos 4. He cumplido
con todos los pasos de la estrategia utilizada para derivar implícitamente una función implícita. Vamos a regresarnos para que veamos que seguimos paso a paso la estrategia. Lo único que hay que hacer es cumplir paso a paso la estrategia. Primero derivé ambos lados con respecto a X. Segundo, agrupé los términos donde aparece de Y de X. Tercero, factoricé de Y de X. Y por último, despejé de Y de X. Para despejar, para derivar, apliqué las reglas de la derivada, ¿verdad? En el caso donde el término sea diferente de X, donde esta ecuación tenga estos dos términos diferentes porque las variables no coinciden. En ese caso, derivo la variable como si fuera cualquier otra variable aplicando las reglas de derivación y lo multiplico por la derivada de Y con respecto a dx, lo que se conoce como la regla de la cadena. Ahí está aplicando la regla de la cadena. Acuérdense, ¿qué decía la regla de la cadena? Primero derivaba la función con respecto a u y luego derivada u con respecto a x. Algo similar se aplica en la derivada implícita de funciones implícitas. Vamos a ver ahora otra derivación implícita, ¿verdad? De una gráfica. Bueno, la misma. Usted puede, como complemento de la otra, ya tengo la respuesta, y usted puede calcular, porque hizo una derivada, calcular la pendiente de la curva que representa esa ecuación. ¿Cómo? Sustituyendo los puntos de la gráfica para ver dónde está definida o dónde tiene la pendiente la gráfica. En el primer punto, 2, 0, usted sustituyó 2, 0 en la derivada y obtuvo el valor de menos 4 quinto. 2 por 2, 4. Y aquí vale y igual a 0. Por lo tanto, al sustituir en la derivada, ¿por qué en la derivada? Porque la derivada lo vimos nosotros en el tema 1. La derivada es la pendiente de una recta tangente a la curva. En ese punto hay una recta tangente en 2, 0. Si tiene resultado, tiene tangente. Si no hay resultado, no tiene tangente en ese punto. ¿Ok? Como es la derivada y la pendiente la derivada representa la pendiente, lo que tengo que hacer es sustituir los puntos en la derivada. Para el primer punto 2, 0, al sustituirlo en la derivada que está acá, la respuesta fue menos 4 quinto. Y vale 0, x vale 2, 2 por 2, 4, entre menos 5 me da menos 4 quinto. Para el segundo punto, 1, menos 3, ¿verdad? Que está acá, 1, menos 3, al sustituir, x vale 1, sería 2, y y vale menos 3. Sustituyendo en el término de abajo el valor de y, la respuesta fue 1/8. ¿Ok? Para el punto donde x es igual a 0, la pendiente es 0. Y en el punto 1, 1 no está definida. ¿Por qué no está definida? Porque cuando yo sustituyo el 1 en la y,
me va a quedar 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, 3 más 2, 5, menos 5, 0. La función no está definida. Usted no puede dividir 2 entre 0. Entonces, ya vimos también cómo calcular la pendiente. Al igual que en el tema número 1, el cálculo de la pendiente implica sustituir en la derivada el punto donde va a calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto. Se maneja de la misma manera que lo vimos en el tema número 1 de derivación. Aquí tenemos otra función implícita. Y cuadrado es igual a x cuadrado menos más seno de xy. Como ven, usted no puede despejar y, tiene que derivar implícitamente cada uno de los términos. En la primera parte de y cuadrado, la derivada sería 2y por dy de x. En la segunda parte sería 2x. Y en la parte que está acá tiene que aplicar la regla, ¿verdad?, de la cadena para derivar el seno de xy. Entonces, derivo todo con respecto a x. Derivada con respecto a x de y cuadrado, derivada con respecto a x de x cuadrado y derivada con respecto a x del seno de xy. La primera sería 2y de y de x. Igual, ¿a quién? A la derivada de 2x más el coseno de xy por la derivada con respecto a x de xy. ¿Verdad? Porque primero deriva la parte interna y después deriva x de y, que es la parte interna de la función. Aquí, como si fuera seno, la derivada es el coseno. Y la derivada de xy será la derivada con respecto a x. Entonces, ¿cómo sería el término este de aquí? Aquí tiene un producto. Va a aplicar lo mismo que la regla del producto. La primera sería, si u es x y b es y, en la primera derivada sería, ¿qué? Sería y por la derivada de x, que es 1. Y en la segunda parte sería x por la derivada de y con respecto a x, porque la derivada de y también es 1. Entonces, realiza las multiplicaciones. 2y de x menos coseno de xy por x de y de x, ¿correcto?, igual a 2x más coseno de xy por y, que es lo que tiene acá. Este término por este y este término por este término que está acá. Agrupa los términos que tengan de y de x. Aquí lo tienen. Coseno de xy por x de y de x del lado izquierdo y 2y de y del lado izquierdo. Y del lado derecho, los que no tienen de y de x. 2x y coseno de xy, y. Factoriza. Saca factor común de y de x. Sería 2y menos coseno de xy. Igual a 2x más y coseno de y. Y por último, despeja de y de x. El término que está aquí, que está multiplicando, pasa a dividir, ¿correcto? Y queda 2x más y coseno de xy sobre 2y menos x coseno de xy. Y así deriva la función implícita. Es la misma metodología. No hemos agregado ni quitado nada con respecto al ejercicio anterior. Derivé primero toda la ecuación del lado derecho y del lado izquierdo con respecto a x. Agrupé los términos del lado izquierdo que representan de y de x y los que no representan de y de x para el lado derecho. Factoricé con respecto de y de x y por último despejé de y de x para obtener la respuesta.
respuesta. Y aquí tenemos otro ejercicio similar al anterior. Como son las 7, ¿verdad? Y ya terminó la primera hora, vamos a parar acá para continuar a las 7:15 la segunda hora de la asignatura en el tema número 2. De resto, lo que queda ahorita es ejercicios similares a los anteriores. Uno, dos, tres. Ok. Fíjense. Vamos a hacer una cosa. Por hoy vamos a parar para darles chance a ustedes de que asimilen la información teórica y los ejercicios realizados hasta el momento. Y mañana seguimos con estos ejercicios y vemos la parte, ¿verdad?, correspondiente. No, seguimos con más ejercicios y la semana que viene veremos lo correspondiente a las derivadas de orden superior y entramos en la parte de valor de máximo y mínimo. Entonces, por hoy terminamos y nos vemos mañana a la misma hora para seguir viendo ejercicios. La clase de mañana es puro ejercicio de derivación implícita, que incluye el cálculo de pendientes, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Mañana vamos a ver el cálculo de pendientes, ¿verdad? Darles chance de que hoy mastiquen, analicen bien la información teórica con estos dos ejercicios y continuamos mañana con más ejercicios donde vamos a calcular pendientes y ver derivadas implícitas de orden superior. Entonces, vuelvo a repetir, cualquier duda que tengan me la pueden manifestar en el foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Por hoy vamos a terminar y mañana continuamos con las clases correspondientes al tema número 2, la otra videoconferencia. La de mañana va a ser un poco más extensa. Vamos a tratar mañana, sí, de ver las 2 horas. Como ya tienen la teoría más masajeada, podemos extendernos un poco más. Entonces, por el día de hoy hemos terminado. Recuerden, cualquier duda, manifiéstenla en el foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Nos vemos entonces mañana a la misma hora.